Bienvenidos a un nuevo video de su clase de lógica simbólica. Hoy vamos a trabajar con la formación de tablas de verdad utilizando los conectivos lógicos combinados. El objetivo de esta clase es representar simbólicamente proposiciones compuestas correspondientes que contengan proposiciones simples y operadores lógicos, y determinar el valor de verdad de una proposición compuesta conociendo el valor de verdad de las proposiciones simples que la conforman. Comencemos. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, determine la tabla de verdad de la proposición negación de P y Q. Si se fijan ustedes, aquí tenemos una conjunción, por lo tanto, la idea es aplicar negación a esta conjunción. Para eso hay una serie de pasos antes de resolver esta tabla. El paso número 1 dice, se hace un recorrido desde dentro hacia afuera de acuerdo a los signos de agrupación. Los signos de agrupación que encontraremos en una fórmula proposicional siguen el orden. Primero paréntesis, en este caso lo que está aquí dentro de estos paréntesis, luego corchetes, lo que está dentro de los corchetes y por último lo que está dentro de las llaves. Esto les puede recordar un poco a lo que es matemáticas, igual. El mismo orden que se sigue en matemáticas se sigue también aquí, paréntesis, corchetes y llaves. Ahora, continuando, vamos al paso 2, dice, se identifica el conectivo que aparece dentro del paréntesis. Nos ubicamos entonces dentro del paréntesis, y si ustedes se fijan, en este caso, el conectivo es el de la conjunción. Tenemos acá este conectivo que nos indica la conjunción P y Q. Una vez ya identificado lo que tenemos dentro del paréntesis, en el paso 3 se precisa el término del enlace que precede del paréntesis, en el ejemplo la negación. Es decir, ubicamos si fuera del paréntesis hay un conectivo o hay un término de enlace. En este caso tenemos el de la negación fuera del paréntesis, si ustedes pueden observar aquí. Veamos entonces en el paso 4, dice, se elabora la tabla con el número de columnas determinado por las proposiciones que intervienen. ¿Quiénes son las proposiciones simples que intervienen? Aquí tenemos P y tenemos Q. Solamente tenemos entonces dos proposiciones simples. Ese es el primer dato que deben de tener claro para las columnas que lleva la tabla. Ahora, los conectivos utilizados dentro del paréntesis. En este caso, el conectivo es el de la conjunción P y Q. Esa sería la otra columna. Veamos, las primeras dos columnas serían P y Q. O sea, la P y la Q, porque solamente hay dos proposiciones simples. Si hubiesen tres, entonces serían las primeras tres columnas. Luego la siguiente columna iría con lo que está dentro del paréntesis. Aquí tenemos la conjunción. Y luego conectivo utilizado fuera del paréntesis, que en este caso, como lo decíamos anteriormente, es el conectivo de la negación. Con esos datos vamos a conformar lo que son las columnas de la tabla. Las filas, como ustedes recordarán, se determinan dependiendo del número de proposiciones. Tenemos base 2 elevado a la 2, en este caso vamos a saber que vamos a obtener 4 filas. Observemos entonces. Ahora, en el paso 5 dice, se completa la tabla por columnas teniendo en cuenta el conectivo y el valor de verdad de cada proposición simple, de esta manera sin importar el tamaño de la proposición compuesta simple. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos haciendo paso a paso y eso nos va a ir indicando qué valor vamos obteniendo en las columnas. Veamos entonces cómo nos quedaría nuestra tabla. Primero hay que tener en cuenta, dijimos, las proposiciones simples que serían P y Q. Son las primeras dos columnas. Luego la siguiente, lo que está dentro del paréntesis, P y Q. Y por último, lo que está fuera, si hay algún conectivo fuera del paréntesis. En este caso, la negación de P y Q. Como sabemos que van a ir 4
en fila, aquí vamos a decir entonces la mitad verdadera y la mitad falsa. Dos verdaderas, dos falsas. Luego aquí en Q sería la mitad de eso, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y luego en S vamos a terminar de completar con lo que es la conjunción. Recuerden ustedes que en la conjunción nos dicen que si P es verdadera y Q es verdadera, P y Q es verdadera. Ahora, si P es verdadera, Q es falsa, P y Q es falsa. Si tenemos falsa y verdadera, nos da falsa. Y aquí falso y falsa es falsa. Si ustedes se fijan en la conjunción, hay que tener en cuenta que solamente va a ser verdadera si estas dos proposiciones son verdaderas. Solo de esa manera, esta va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, siempre va a ser falsa. Falsa, verdadera va a ser falsa. Igual si las dos son falsas, estamos hablando de que esta es falsa también. Ahora, ¿cómo completamos la última parte de esta columna? Negación de P y Q. La negación de esta conjunción. Ya esta conjunción la tenemos en este lado. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los valores. Lo único que vamos a hacer para completar aquí va a ser aplicar negación. Y recuerden que cuando aplicamos negación en cada uno de estos, cambia el valor de verdad. Si aquí tenemos el valor de verdad de P y Q verdadero y aplicamos negación, significa que esto va a ser falso. Si aquí tenemos falso, cambia el valor a verdadero, falso, verdadera y falso, verdadera. Una vez que ya tenemos esto, hemos concluido, hemos completado lo que es esta tabla. Ahora veamos un ejemplo un poco más largo. Dice, determine la tabla de verdad de la proposición P y Q y R. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer para desarrollar esa tabla, para llenar esa tabla? Primero, identificar quiénes son las proposiciones simples. En este caso tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Estas tres proposiciones simples. Por lo tanto, con eso vamos a determinar cuántas filas va a tener nuestra tabla de verdad. Recuerden ustedes que para determinar cuántas filas va a tener, vamos a utilizar esta fórmula, que sería 2 a la 3. A la 3 porque son tres proposiciones simples. 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, una vez que ya tenemos cuántas filas va a tener nuestra tabla, continuamos y vamos a ver ahora con las columnas. Ya sabemos que en las columnas las tres primeras las van a llevar estas proposiciones, P, Q, R. Pero, ¿qué otras columnas vamos a obtener? Conectivos utilizados dentro del paréntesis. ¿Cuántos conectivos hay aquí dentro del paréntesis? En este caso solamente tenemos este, el de la conjunción, que es P y Q. Luego, los conectivos fuera del paréntesis. ¿Qué más hay fuera del paréntesis? Si se fijan, aquí tenemos P y Q y R. Es decir, esta conjunción y la proposición simple R. Si ya tenemos estos datos, con estos datos será posible saber cuál es el número de columnas de la tabla. ¿Qué contestarían ustedes? Veamos. Ya tenemos aquí PQR serían las tres primeras columnas. Luego otra columna iría con esta conjunción y la última columna iría con todo eso, lo que está dentro y fuera del paréntesis. Por lo tanto serían 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas que llevarían nuestra tabla y 8 filas. Procedamos a hacerla. Tenemos aquí ya puesta la tabla. Dijimos entonces que la primera columna sería P, Q, R. Luego aquí iría con lo que está dentro del paréntesis, que es P y Q. Y por último, lo que está dentro y fuera del paréntesis. En este caso, P y Q y R. Si son 8 proposiciones, 8 que tenemos aquí sería la mitad verdadera, 4 verdaderas y 4 falsas. Luego en Q sería la mitad de esto, es decir, 2 verdaderas, 2 falsas
2 verdaderas, 2 falsas. Por último, en R sería la mitad de esto. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Luego, ¿cómo completamos P y Q? Recordemos, nos ubicamos aquí en P y en Q. Si yo tengo en P verdadera y en Q verdadera, significa que esto es verdadero. Luego, siguiente, verdadera, verdadera, esto es verdadera. Ahora, si tengo una verdadera y una falsa, ¿recuerdan ustedes cómo nos quedaría aquí? Falsa, ¿verdad? Y aquí también, igual aquí, si tenemos una falsa y una verdadera, estamos hablando de falsa, falsa. ¿Por qué? Falso, verdadera, falsa. Luego, falso, falso es falso. Y falso, falso, falso. Recuerden que aquí solamente nos va a dar verdadero cuando las dos proposiciones simples sean verdad. Por lo tanto, una vez que ya tenemos completa esta columna, podemos proceder a completar esta columna, para lo cual, ¿qué datos necesitamos? Los valores de verdad de esta proposición, que ya los tenemos aquí, y los valores de verdad de esta proposición R, que la tenemos en este lado. Solo nos fijamos y decimos P y Q, en este caso es verdadero, y R es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Ahora si tenemos verdadero y falso, aquí nos quedaría falso. Falso y verdadero, falso. Falso, falso, falso. Luego falso, 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 falso. ¿Por qué es fácil determinar? Recuerden ustedes, en la conjunción solamente va a ser verdadero cuando las dos son verdaderas. En este caso solamente aquí cumple esa condición. Luego están intercalados. Ya con esto ustedes pueden completar otras tablas también siguiendo todos estos pasos que les he dicho. Ya determinando cuántas filas tiene una tabla, determinando cuántas columnas y luego solamente completando. Ahora, un dato importante que tienen que tener en cuenta es, para construir una tabla de verdad de proposiciones compuestas, las posibles combinaciones dependerán de la cantidad de proposiciones simples que contenga la proposición compuesta. Es decir, el número de filas estará siempre determinado por la cantidad de proposiciones simples que hay. En el último ejercicio que desarrollamos ahorita, si ustedes se fijaron, teníamos 3 proposiciones simples. Por lo tanto, era un poco más grande, teníamos 8 filas. Ese dato siempre es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Espero hayan aprendido algo nuevo hoy. Espero verles en la próxima clase.